Muy buenos días. Es una bendición poder saludarles y tener la bendición de poder ver caras que hace tiempo no veía. Que el Señor les bendiga. Eh, Particularmente bendecido con la presencia de nuestra querida hermana Luisa, que ha cruzado la cordillera para venir a estar este momento. Me siento muy halagado, hermana Luisa, junto a su hija. Que el Señor las bendiga. Y agradecer a todos los hermanos que están el día de hoy aquí compartiendo este último culto. Este último culto que es el último culto en el cual yo voy a estar, la última predicación. Pero la iglesia sigue funcionando. La iglesia sigue trabajando. Así que para que no vayan a pensar que es porque el último culto ya no vengan más. ¿Ya? Particularmente hoy día, como bien decía el hermano Felipe, un día distinto y lo que no quiere decir que el sermón vaya a ser más breve, se los digo de entrada, pero sí de poder eh, analizar y ver cómo ya estamos llegando, particularmente en este capítulo 16, al último capítulo de la carta, ¿ya? Así que ruego al Señor que en este tiempo de poder exponer su palabra, Él sea conmigo y que las emociones y los sentimientos no sean tan embargantes. Hasta que llegó este día. Para algunos era algo muy lejano, para otros era algo que no quería que llegue. Incluso para algunos fue insoportable el que llegase y decidieron no venir. Pensé en tantas cosas vividas en estos 6 años, porque ya son 6 años. Es increíble cómo al preparar el sermón vienen a la memoria un montón de cosas. Para que todos sepan, yo no tenía ninguna intención de venir a Chillán. Yo lo que conocía de Chillán era las longanizas simplemente. Y ahora con el longachot va a quedar más marcado aún en el corazón, ¿no? Pero en esas cosas que es Dios soberano respecto de todo, Él permitió que saliera de la iglesia donde estaba y que fuera a vivir a Parral, de que ahí tuviera una circunstancia de salud muy compleja. Y en esa situación, la iglesia, mientras estaba en el hospital, hubo una asamblea y fui llamado. Y me recuerdo con mucho cariño a mi hermana Mónica, con el hermano Reinaldo, quienes fueron a darme la noticia finalmente. Tengo muchos cariños con muchos hermanos y particularmente con la familia Puentes Uribe, porque ellos nos acogieron en momentos y en circunstancias muy difíciles de nuestra vida. Y de verdad agradezco al Señor por ello. Y de verdad pido que el Señor siga bendiciendo su corazón generoso a ustedes, al Nacho, al Rey, al Nico. Que el Señor les sea multiplicando esa capacidad de estar preocupado por los demás y mostrar el amor de Cristo de manera material. Y como les decía, un montón de cosas que vinieron durante este tiempo. Más encima Facebook se encarga de recordarte las actividades que se han ido realizando durante el año. Hasta el baby shower por ahí de la Kenny. Y sinceramente pensé en hablarles sobre los sinsabores vividos acá desde el principio hasta el fin.
Y también pensé en hablar de los hermosos momentos experimentados acá, desde el principio al fin. Pensé compartir algunos objetivos alcanzados al trabajar acá en la iglesia. Sin embargo, hermanos, me di cuenta que esos pensamientos eran totalmente pecaminosos. Porque el culto no se trata de mí. Porque el culto se trata de Cristo. Porque me estaba centrando en mí y no en la persona del Señor Jesucristo, que es la cabeza de la iglesia. Pero decía, ¿cómo hago para expresar el cariño y las últimas palabras a la iglesia sin salir del sermón? ¿Cómo hago para expresar mis últimas palabras sin dejar de glorificar al Señor Jesús en la predicación? Y al volcarme sin muchas ganas, les tengo que confesar, sin muchas ganas, al último capítulo de Primera de Corintios, el capítulo 16, fui nuevamente sorprendido por el Señor. Gratamente sorprendido por el Señor, una vez más sorprendido por el Señor, ya que Él, por medio de su Espíritu Santo, permitió que esta carta fuera expuesta durante estos tiempos y que precisamente el último capítulo sea de las salutaciones finales del apóstol Pablo a la iglesia de Corinto. Eso es algo hermoso. Eso es algo maravilloso, porque no voy a tener que agregarle al texto, sino que va a tener que ser el texto el que hable. Así que glorifico al Señor por ello. Y quiero que nos podamos concentrar, hermanos, en todo el capítulo 16. Así que abran sus Biblias en todo el capítulo 16 para que podamos concentrarnos en la palabra del Señor. Y el tema de hoy día no es muy difícil de entender. Palabras finales o salutaciones finales. Y antes de poder entrar en el texto, salutaciones finales que el apóstol Pablo en todas las cartas las hace, tanto al inicio como al final. Me llamó la atención de qué es la palabra saludar. Porque nosotros nos saludamos, sí, pero ¿habrá algo más allá en el texto? Según nuestro diccionario de la Real Academia Española, dice que un saludo significa dirigir a alguien palabras, gestos o cualquier otro acto en el momento de encontrarse con él o de despedirse de él, dando muestras de atención mediante fórmulas de cortesía o expresiones de afecto. Entonces son gestos o cualquier otro acto, palabras que se dan cuando uno cuando se va encontrando o cuando se va despidiendo. Y quedé corto, dije, no tiene que haber algo más. Y siempre la Biblia muestra algo más. Y hay una palabra que ocupa aquí el apóstol Pablo casi en los últimos versículos, que es saludados. Saludados con ósculos santos, las iglesias de tal lugar de Asia los saluda, etc. Y me encontré con esta palabra en griego, aspasomai, que es increíble lo que transmite. Porque esta palabra de saludo, aspasomai, quiere decir dar un abrazo bien apretado. ¿Y saben de quién me acordé? De mi querido hermano Jan. Porque si hay alguien que da un abrazo apretado, que si usted tiene un problema pulmonar donde tiene las flemas ahí un poco apretadas, el hermano Jan es experto en sacarlos. Aspasomai quiere decir dar un abrazo bien apretado, expresando mucho cariño, mucho afecto. Eso es una salutación. No es solamente un hola, no es solamente un chao, no es solamente dar una mano, es dar un abrazo bien apretado, con mucho cariño y con mucho afecto. Y eso es lo que hace el apóstol Pablo a la iglesia de Corinto.
un abrazo muy apretado, con mucho afecto y con mucho cariño. Pero hay algo interesante aún más en este texto, en esta palabra. Es que mientras se da el abrazo apretado, hay encargos o palabras en ese abrazo. ¿Y cuántas veces de nosotros hemos tenido esa oportunidad de que nos hemos abrazado y acercamos un poquito nuestra boca a la oreja del otro y le expresamos cariño? Y le decimos, te quiero, qué rico verte, un gusto verte, etcétera. Que el Señor te bendiga, voy a estar orando por ti, vamos a hacer tal o cual cosa. Un abrazo apretado con cariño, pero con algunas palabras de aliento, con algunas palabras de sentimiento, con algunas palabras de instrucciones incluso. Bueno, el apóstol Pablo termina su carta con este abrazo, apretado a la iglesia, pero entre el abrazo, como labrándole al oído a la iglesia, le entrega palabras de aliento, le entrega palabras de afecto, pero también le entrega palabras de instrucción y de exhortación. Así que el capítulo 16 son las salutaciones finales de Pablo y son como este abrazo bien apretado, manifestando todo el cariño de Pablo a la iglesia. Y esto, a pesar, hermano, acuérdense, los primeros 2 capítulos, a pesar de que la iglesia de Corinto estuvo en contra del apóstol Pablo en todo, lo despreciaba por todo, no lo quería para nada. Acuérdense que querían a Apolos, acuérdense que querían a Cefas, a Pedro, acuérdense que lo encontraban malo para predicar, acuérdense que no les gustaba cómo él hacía las cosas. Ellos querían siempre estar en contra del apóstol Pablo, sobre todo por su idea sincretista, de que querían entrar las cosas del mundo a la iglesia y el apóstol Pablo no lo dejaba. Aún así, el apóstol termina con un abrazo a la iglesia entregándole estos saludos. Así que quiero compartir los versículos del 1 al 4. Las palabras finales en los versículos del 1 al 4. Queridos hermanos de la primera de Chillán, sean una iglesia generosa y transparente. Sean una iglesia generosa y transparente. Dice así la palabra del Señor, y en cuanto a la ofrenda para los santos, haced vosotros también de la manera que ordené en las iglesias de Galacia. Cada primer día de la semana, o sea, el domingo, cada uno de ustedes ponga aparte algo según haya prosperado. Esto es maravilloso, según haya prosperado, guardándolo para que cuando yo llegue no se recojan entonces las ofrendas. Y cuando haya llegado a quienes hubiese designado por carta, hubierais designado por carta, a estos enviaré para que lleven vuestro donativo a Jerusalén. Y si fuere propio que yo también vaya, irán conmigo. Una iglesia generosa y transparente. Pablo va terminando su carta haciendo referencia a la última pregunta que le hicieron los corintios respecto de los recursos económicos. ¿Cómo tenían que ser el tema de los diezmos, seguramente, de las ofrendas? ¿Cómo administrar las platas? Que es una pregunta y es una circunstancia que está por siempre. Pablo lo que hace es ordenarles de manera imperativa, al igual que la iglesia de Galacia, que levanten ofrendas. ¿Para qué? No les pide que levanten ofrendas para que las ofrendas queden en la casa. Les pide que levanten ofrendas para que el reino de Dios sea extendido, para que el reino de Dios avance. Y ustedes saben que el apóstol Pablo, para que no fuera cuestionado, la carta a los Corintios lo vimos, él trabajaba y hacía carpas, ¿cierto? Para que todos los recursos que pudiesen recibirse de la iglesia fueran destinados a la misión.
a la obra. Bueno, sigue con esta idea. Levanten ofrendas para que el reino de Dios sea extendido. Levanten ofrendas y sean generosos en la ofrenda. Esto no solamente es la ofrenda local, porque obviamente que la iglesia local tiene gastos, pero cuando es generosa la ofrenda, es capaz de cubrir los gastos de la iglesia local y alcanzar y enviar y levantar otras iglesias y apoyar misioneros en otros lugares. Aquí, queridos hermanos, el apóstol nos enseña también, por otro lado, no solo a ser generosos en las ofrendas, sino que también nos enseña cómo administrar los recursos que son de Dios, porque todo lo que tú tienes es de Dios, le pertenece a Dios, y tú tienes que administrarlo en lo personal como en lo comunitario. Lo que tú ganas en tu trabajo no es tuyo, lo que tú ganas es Dios te lo ha dado para que lo administres, para que puedas bendecir a tu familia y para que puedas bendecir al prójimo. El apóstol nos enseña mayordomía de nuestros recursos, tanto personales como comunitarios. Y lo primero que nos muestra es que tenemos que entender que el dinero no es algo malo, que el dinero no es algo satánico. El dinero es espiritual. Los recursos materiales son espirituales porque Dios lo ha creado. El dinero Dios lo ha establecido para que tú y yo podamos ser de bendición el uno al otro. Lo segundo que el apóstol Pablo nos enseña aquí es que el dinero es particularmente, preferencialmente y enfáticamente para adorar a Dios. Para adorar a Dios. ¿Cuántas veces nosotros hemos visto que el dinero no está siendo tu dinero, mi dinero, no está siendo para adorar a Dios? Y está siendo más bien para gastar en nuestros propios deleites. ¿Cuántas cosas más pudiésemos hacer si nuestras ofrendas fueran generosas? ¿Cuántas cosas más pudiésemos alcanzar si nuestros diezmos fueran como corresponden? Y no una partecita de la partecita y de la partecita. Por ello, hermanos, en tercer lugar, debemos dar ofrendas con un olor grato al Señor. Y esto tiene que ser no de lo que nos sobre, sino que considerando cuánto Dios nos ha prosperado. Esa es una palabra importante. Ofrendar respecto de lo que Dios te ha prosperado. Hermanos, muchas veces tú y yo damos las chauchas en la iglesia. Muchas veces tú y yo ni siquiera preparamos la ofrenda. Muchas veces tú y yo damos 100 pesos, 200 pesos, 1000 pesos. Que está bien. Puede ser que eso es lo que tengas para dar. Pero me atrevería a decir que tú en tus deleites gastas más de 100 pesos, más de 200 pesos y más de 1000 pesos. ¿O no? Tenemos que ofrendar de acuerdo a lo que el Señor nos ha prosperado, con gozo, con alegría, con amor, entendiendo que eso tiene que ser utilizado para la gloria de Dios. A lo mejor usted ya está pensando, sí, estamos ya al canuto, nos están pidiendo plata, pucha, justo el pastor el último día está pidiendo plata. Es el texto, hermanos. Es la palabra del Señor hablando respecto de cómo tenemos que ser de agradecido cuánto Dios nos ha prosperado. Todo lo que tú comes es prosperidad de Dios. Todo lo que tú te vistes es prosperidad de Dios. Todo lo que tú trabajas es prosperidad de Dios. Todo lo que tú estudias es prosperidad de Dios. Y tienes que dar de acuerdo a ello. Lo cuarto es que la comunidad entera debe siempre levantar ofrendas con el propósito de que el reino de Dios sea extendido. Esto es algo que hemos perdido, hermanos. La iglesia tiene que levantar fondos
ya sea con las ofrendas voluntarias, pero de acuerdo a tu prosperidad. No seas amarrete, no seamos amarretes. Se comen un helado de 3.000 pesos, se comen un completo de 4.000 pesos, pero aquí le dan 100, 200 y siquiera 1.000 pesos y ya duele. Demos según lo que el Señor nos ha prosperado, pero también diezmemos como corresponde, como el Señor ha establecido que lo hagamos. ¿Para qué? Para que el reino de Dios se extienda. Estamos en un tiempo de urgencia, de que la misión sea extendida, de que el evangelio sea predicado a toda criatura. ¿Cómo podemos hacer esto? Levantar ofrendas. Ustedes entienden que el apóstol Pablo junto a los Gálatas y aquí a la iglesia de Corinto les pedía que levanten ofrenda. ¿Para qué? ¿Para que se las quede él? En ninguna manera, porque él buscaba trabajar y hacer sus cartas. Lo que él buscaba era las ofrendas para apoyar a otras iglesias, para apoyar a iglesias que no tenían los recursos, para apoyar a las iglesias que estaban pasando por hambre, para apoyar a las iglesias que estaban pasando por estrechez, también para levantar iglesias en otros lugares, porque se necesitan los recursos, se necesitan los recursos. Y Dios le ha dado a la iglesia la posibilidad de mostrar el amor a Dios y al prójimo a través de los recursos. Hermanos, aquí no le vamos a pedir una ofrenda de $10.000. Aquí no le vamos a pedir una ofrenda, los $1.000 aquí, los $5.000 ahí, los $10.000 acá, como lo hacen en distintas iglesias hoy carismáticas. Lo que el Señor le dice es que según tu prosperidad tú tienes que ofrendar. Y según tu obediencia tú tienes que diezmar. Hermanos, esto es para que se extienda el reino, ¿cómo? Plantando iglesias o apoyando la plantación de otras iglesias. Primera de Chillán, desafíense a plantar nuevas iglesias. Desafíense a conquistar el Ñuble. Desafíense a levantar iglesias en cada villa, en cada comuna, en cada sector de la región. Y si no pudiese ser, apoyen plantaciones. Siempre coloco el ejemplo de la iglesia de Huépil. Con tan pocos recursos, con tan pocos hermanos, siempre están apoyando las plantaciones de iglesias. Y ellos son uno de los fieles que apoyan a la iglesia de La Fuente. Con poquitos recursos, pero lo hacen. Son fieles. Los recursos que el Señor nos da precisamente está para apoyar, para plantar iglesias, para revitalizar iglesias, como lo está haciendo la Primera de Chillán. No es que no lo haga. Está La Fuente, está San Carlos. Pero se puede hacer más. Se puede ir más allá. Hay que creer al Señor que si Él está con nosotros, podemos ir más allá. Pero para eso también no solo se necesitan recursos, se necesitan familias que estén dispuestas a levantarse para ir y predicar el evangelio a otro lugar. También usted puede aquí apoyar a las misiones transculturales, apoyar actividades misionales, evangelismo, el apoyar vocaciones pastorales a tiempo completo que hacen falta hoy. Los recursos también pueden ser para apoyar la acción social de los diáconos de la iglesia, que constantemente los hermanos diáconos saben, los 4 hermanos diáconos que están aquí, que es muy poco lo que se apoya a los diáconos. Es muy poco lo que se apoya a los diáconos. Hermanos, cuando estábamos en la pandemia, un poquito antes y un poquito después, teníamos 20, 24 bolsas, canastas de familiares para poder ayudar. Y hoy apenas atendemos 4, 5 cajas, 5 bolsas. Eso muestra que hay una tremenda crisis económica, es verdad. Es una tremenda crisis económica en la que estamos. Pero el Señor a ti te provee. El Señor te provee. Pero no te provee para que tú te quedes con todo. Te provee para que compartas el amor y la gracia. Apoyen a sus diáconos. Ofrenden. Esa caja que está ahí al final
nunca se ocupa mucho que digamos. Y no traigan lo que les sobra. No traigan lo que ustedes no comen. No traigan lo que ustedes no usen. Y cuando se pida ropita para el ropero, por favor, traigan ropa buena, no sucia, en mal estado, y que se pueda ocupar. Porque todas esas cosas revelan y reflejan el corazón de cada uno de nosotros. Apoyen la acción social de la iglesia a través de los diáconos para que así también podamos ser de bendición a la propia familia de la fe y a quienes tienen menos que nosotros. Pablo también nos enseña en estos versículos que toda esta recolección y entrega de recursos debe ser administrada de manera transparente. No puede ser llegar y asumir y recoger, vamos recogiendo. No, tiene que ser de manera transparente, bien administrada. Pablo está llamando a que la iglesia debe dar clases de ética al mundo, de cómo se usan los dineros, de cómo se trabaja con los dineros. La iglesia no puede ser una corrupta más con los dineros, porque los dineros son de Dios. Todos los dineros que ustedes entregan tienen que ser administrados de manera transparente. Por eso que el apóstol Pablo dice, vamos a enviar algunos con cartas, y si tengo que ir yo, voy a ir yo, y ellos vendrán conmigo, para que sea todo transparente, para que la plata que llegó, que se entregó, llegue completa a donde tiene que llegar. ¿Por qué? Porque en el camino, ustedes saben el chiste del bombo fija, ¿no? ¿Cuántos kilos eran los que se habían encontrado? Y después, ¿cuánto llegó al juez? Un pitillo nomás. Tenemos que ser transparentes, hermano. Pablo nos llama a que demos ética a nuestra nación. La iglesia no está llamada, por ejemplo, a mal utilizar los recursos de la iglesia. No está llamada a mal administrar los recursos de la iglesia, pero sí tiene que dar los recursos de manera liberada, con liberalidad, para que la iglesia crezca dentro y fuera de ella, y sobre todo para extender el reino del Señor. La iglesia tiene que saber distribuir los recursos de manera transparente para que la misión se lleve a cabo. También esto significa que la iglesia debe rendir cuentas claras siempre, no solo porque debe entregar un informe a la iglesia anualmente, sino porque la plata es del Señor, porque el dinero es del Señor, y el Señor está viendo lo que hacemos con ella. El Señor ve lo que hacemos con los recursos. Y el Señor no se agrada cuando la iglesia no hace lo que tiene que hacer con los recursos para lo que Él nos dio los recursos. Queridos hermanos, el carácter de una iglesia se revela precisamente a través de lo que hace con sus dineros. Una iglesia viva, dinámica, nunca le sobra. Nótese eso. Pero siempre tiene para vivir la misión. Una iglesia viva, dinámica, nunca le sobra, pero siempre tiene para vivir la misión. En segundo lugar, los versículos 5 al 12. Palabras finales. Sean una comunidad que hace la voluntad de Dios. Dice la palabra del Señor, iré a vosotros. ¿Se recuerdan en los primeros capítulos que el apóstol Pablo tenía el deseo de ir a visitar a Corinto? Iré a vosotros cuando haya pasado por Macedonia. Pues por Macedonia tengo que pasar, y podrá ser que me quede con vosotros o aún pase el invierno para que vosotros me encaminéis a donde haya de ir. Porque no quiero veros ahora de paso, pues espero estar con vosotros algún tiempo si el Señor lo permite. Pero estaré en Éfeso hasta Pentecostés, porque se me ha abierto puerta grande y eficaz, y muchos son los adversarios. Y si llega
o más bien dicho, cuando llegue Timoteo donde ustedes, mirad que esté con vosotros con tranquilidad, porque él hace la obra del Señor así como yo. Por tanto, nadie tenga en poco, sino encaminarle en paz. Le tenga en poco, sino caminarle en paz, para que venga a mí, porque le espero con los hermanos. Acerca del hermano Apolos, aquel que querían y anhelaban tanto, mire lo que dice: mucho le rogué que fuese a vosotros con los hermanos, mas de ninguna manera tuvo voluntad de ir por ahora, pero irá cuando tenga oportunidad. Una comunidad, sean una comunidad que hace la voluntad de Dios. Pablo nuevamente manifestó el deseo de ir a Corinto a pasar un tiempo con ellos, y un tiempo ahora largo y un tiempo de calidad, para así seguir formando, discipulando a la iglesia, para que todas aquellas acciones sincretistas en las cuales estaba envuelta la iglesia sean borradas de la comunidad. Pablo entendía que la iglesia constantemente estaba siendo bombardeada, tanto de afuera como de adentro, respecto de la fe, del evangelio y de las escrituras. Y él tiene la necesidad de estar con la iglesia para disipularla, para exhortarla, para corregirla, para instruirla, para sacar todas aquellas escorias que se habían introducido en este tiempo en el cual él no estuvo, mientras plantaba iglesia en otro lugar. Por eso es importante el tiempo del discipulado. Por eso es importante el tiempo de mantenerse creciendo en la palabra del Señor. Por eso es importante que no solamente usted traiga un hermano a la iglesia. Amén por eso. Pero lo importante es que usted se vaya con el hermano que trajo a la iglesia y que lo disipule, que le muestre a Dios, que le hable de la palabra, que lean la palabra juntos, que oren juntos, que lloren juntos, que compartan juntos. Eso es discipulado. Eso forma el carácter de las personas. Eso es lo que quiere Pablo. Sin embargo, dice algo muy importante y es propio nuestro: si el Señor lo permite. Él quiere venir a Corinto. Él quiere estar con un buen tiempo y un tiempo de calidad, discipular a la iglesia, pero si el Señor lo permite. Y en los otros capítulos había mostrado de que el Señor hasta el momento no se lo había permitido. Y mire lo que ocurre. Otra vez no se lo vuelve a permitir. ¿Por qué? Porque dice que se va a tener que quedar en Éfeso. ¿Por qué? Porque se le abrió una gran puerta. ¿Una puerta para qué? Para predicar el evangelio. Una puerta para predicar el evangelio. Y él, donde él ve que hay una puerta para predicar el evangelio, entiende que el Señor lo está colocando ahí para que haga su obra. Si el Señor lo permite, estaré con ustedes. Pero ahora tengo que estar aquí, predicando el evangelio del Señor. Los planes de Pablo eran estar en Corinto, pero los planes de Dios no eran aún de que él esté en Corinto. Pablo, en su viaje hacia Corinto, Dios es quien le abre la puerta para predicar el evangelio en Éfeso. Por lo tanto, sus planes cada vez están más sujetos a la soberanía de Dios. Hermanos, tus planes de vida, mis planes, nuestros planes de vida, ¿están sujetos a la soberanía de Dios? ¿O estás haciendo tus propios planes? Si los planes que tú estás llevando de tu vida son planes humanos, son planes personales, eso no va a tener un buen fin. Pero si tú y yo nos sujetamos a la voluntad de Dios, a la soberanía de Dios, a la voluntad de Dios, siempre va a tener un buen fin. Aunque en el camino suframos, siempre va a tener un buen fin. Cualquier plan que tengamos, por muy excelente que sea, siempre recordar, hermanos, que es Dios quien es dueño de la historia. Toda la iglesia, de toda la iglesia y también de la historia de tu vida personal. Dios es dueño de la historia de este mundo.
Dios es dueño de la historia de la iglesia y Dios es dueño de tu propia historia. Y procura que tu historia esté bajo la voluntad de Dios, no de otros dioses, solo del Dios único y verdadero. Pero si va alguien de viaje hacia la iglesia de los Corintios, este es Timoteo. Timoteo va en nombre del apóstol Pablo, quien viene a cumplir la obra que el apóstol Pablo quiere hacer, de discipular a la iglesia. Sin embargo, el apóstol Pablo se encarga de decirnos, miren, Apolos no quiso venir. Pablo podría habérselo guardado, ¿no? Pablo podría haberse quedado ahí. Apolo no quiso venir, pero por algo lo quiso registrar. Apolo no tuvo la voluntad de estar con ustedes, iglesia de Corinto. Es como enrostrarle. ¿Se acuerdan que ustedes preferían a Apolos en vez de a mí? Resulta que ahora Apolos no quiere ir donde ustedes, pero yo sí quiero estar con ustedes. Pero como no puedo, le envío a mi hijo espiritual, Timoteo. Y dice que Apolos irá cuando tenga la oportunidad. Queridos hermanos, aquí también el apóstol Pablo nos enseña a cómo tratar con aquellos que vienen a servir en la iglesia, con el rol particularmente de la predicación y la enseñanza como era Timoteo. En primer lugar, a quienes el Señor envía a predicar, a ejercer el ejercicio de la predicación y de la enseñanza, así como en Corinto, aquí en la iglesia, la primera, deben ser recibidos con amor. Deben ser recibidos con amor. Deben proporcionarle la tranquilidad para que pueda desarrollar su trabajo. O sea, que tenga un ambiente propicio, tanto material como comunitario. Recordar que la iglesia era una iglesia crítica de todo hacia el apóstol Pablo. No podía ejercer de manera tranquila su ministerio. Pablo llama que la iglesia le debe proporcionar tranquilidad al próximo predicador, que en este caso es Timoteo, para que desarrolle su trabajo de buena manera. También dice que a este hay que recibirlo con respeto. Y esta palabra de respeto quiere decir más bien obedecer. Obedecer la palabra. Porque él va en representación del apóstol que tiene autoridad por sobre la iglesia. Respétenlo. Obedézcanlo. Obedezcan su oficio, por el oficio que él está puesto ahí. Y es más, dice, no lo menosprecien. Y aquí está en alguna forma citando otra parte de la escritura, otra carta que cuando dice a la misma Timoteo que nadie tenga en poco tu juventud. Y esa es una tendencia en la iglesia, menospreciar la juventud dentro de la iglesia. ¿Qué va a venir a decirme este? Yo ya me sé todo. Yo ya lo he aprendido todo. Yo me sé la Biblia del revés al derecho. Eso es soberbia. Cuando alguien dice eso, eso es soberbia. Cree que alguien que es joven, incluso que un niño no le puede exhortar, que un niño no le puede enseñar. Un niño puede tener mayor sabiduría que usted, que tiene años en la iglesia y que incluso tiene estudios dentro de la iglesia. Hay que respetar a quien el Señor ha puesto como predicador, como aquel que enseña, ha sido llamado para ello, vocacionado para ello en la iglesia. Y no menospreciarle por su edad, no menospreciarle de qué parte viene, no menospreciarle si es de Pablo en este caso, porque Timoteo venía con todo el estigma de que venía enviado por Pablo, y si la iglesia estaba en contra de Pablo, también se iba a poner en contra de Timoteo. No menospreciarle porque tiene tal énfasis ministerial, porque no predica mejor que el pastor anterior, por ejemplo, ¿no? Hermanos, aquí va a llegar un pastor nuevo.
y es más joven que yo. Tiene una familia, tiene una esposa, tiene hijos. Recíbanlo con amor. No escuché mucho amén. Hermanos, proporciónenle la tranquilidad que él necesita para desarrollar su trabajo. No le exijan cosas que él no está llamado a hacer. El pastor está llamado esencialmente ¿a qué? A predicar y a enseñar. No le pidan otras cosas que no son propias de su oficio. Hermanos, respeten el día de reposo, el día de descanso del pastor con su familia. Provéanle de descanso a su pastor. Provéanle de tiempo de descanso a su pastor. Provéanle cariño. Provéanle amor. Provéanle cuidados. Apapáchenlo. Cuídenlo. Protéjanlo. No lo menosprecien porque es joven, sino que mientras él sea ejemplo en todo, ustedes sujétense a él. Hermanos, hacer la voluntad de Dios comprende dos cosas. Dejar que Él dirija nuestras vidas y estar dispuesto a obedecer. Además, a que nos sometamos a las personas que son enviadas por Dios para que nos dirijan por medio de su palabra. Tercer lugar, vamos avanzando. Palabras finales. Sean una iglesia que se alienta mutuamente. Versículos 13 al 18. Sean una iglesia que se alienta, que se apoya, que se fortalece mutuamente. Velad, estad firmes en la fe, portaos varonilmente y esforzaos. Todas vuestras cosas sean hechas con amor. Hermanos, ya sabéis que la familia de Estéfanas es las primicias, son los primeros convertidos de Acaya y que ellos se han dedicado aquí al servicio de los santos. Os ruego que os sujetéis a personas como ellos y a todos los que ayuden y trabajen como ellos. Me regocijo con la venida de Estéfanas, de Fortunato y de Acaico, pues ellos han suplido vuestra ausencia, porque qué cosa, dice el apóstol Pablo, confortaron mi espíritu y el vuestro. Reconoced, pues, a tales personas. Sean una iglesia que se alienta mutuamente. Ahora Pablo llama a la iglesia a que se mantenga vigilante, para que no sean sorprendidos por el enemigo. Hermano, estad atentos, velad, déjense de quedar dormidos en el culto. Una hora no se pueden quedar con los ojos abiertos, pero para cualquier otra cosa tienen horas y horas y horas para estar con los ojos abiertos. Vengan, prepárense, oren, para que el espíritu de Satanás se aparte de ustedes. Que vengan con un espíritu gozoso, alegre, dispuesto, con atención a escuchar la palabra del Señor. Estén atentos, estén vigilantes, velad, orad, para que no entréis en tentación, dice la Escritura. Estemos vigilantes porque el enemigo lo único que quiere es que tú y yo nos durmamos. El enemigo quiere que tú te duermas. El enemigo quiere que yo me duerma. Y la Escritura, ¿qué es lo que dice? Despiértate tú que duermes y levántate de entre los muertos y te alumbrará Cristo. Despierta, iglesia presbiteriana. Despierta, primera iglesia presbiteriana de Chillán. Despierta hacia Cristo. Ama a Cristo. Apasionate por Cristo. Sirve a Cristo. Sufre por Cristo. Llora por Cristo. Así podrás estar atento. Luego dice, estén firmes en la fe. En la fe
que nos une. Por lo tanto, mantengan la unidad de la iglesia. Y después dice, sean varoniles. Aquí no tiene nada que ver con un tema de homosexual y todo el asunto, ¿no? Sean hombres. O sea, quiere decir, aquí son puras ideas militares. Estad firmes, sed valientes, etcétera. Sed hombres. Lo que está diciendo es que cuando sean atacados no flaqueen. Resistan. Manténganse firmes en la roca de Cristo. Avancen, ataquen al enemigo por medio de la palabra. Manténganse unidos y conquisten. Mientras más unidos estén en la fe del Señor Jesucristo, más podrán avanzar, más podrán crecer, más podrán edificarse espiritualmente. Menos vergüenza les dará de compartir la gracia de Cristo con otros. Sean varones y sean mujeres firmes en el Señor. Sean fuertes. Convoquen todo su valor. Porque para algunas otras cosas somos súper fuertes. Para algunas otras cosas somos súper valerosos. Pero en cosas de la iglesia, pucha que somos débiles. Sean fuertes, hermanos. Convoquen todo su valor, sosténganse mutuamente, no teman, porque el temor los va a paralizar. No teman, porque el Señor está con ustedes. Primera Iglesia Presbiteriana de Chillán, Cristo está con ustedes. Y Él dice que está con ustedes hasta el fin de todas las cosas, hasta que Él venga por su iglesia, o hasta que nos llame a su presencia, Él está con nosotros. No teman. Por lo tanto, Pablo nos exhorta a que seamos una comunidad específicamente madura, ya que todos los problemas que se habían presentado en la iglesia de Corinto es producto de su inmadurez en torno al evangelio y la exaltación de los egos sincretistas que ocurrieron dentro de la iglesia. Los egos sincretistas, los egos dentro de la iglesia rompen la unidad de la iglesia. Hermanos, es tiempo de que la iglesia madura espiritualmente. No puede ser que por un pinchazo de una aguja te caigas a la cama y ya no quieras vivir más. Enfrenta. Tienes toda la armadura de Dios, Efesios capítulo 6, para enfrentar todo lo que el Señor te ha dado. Maduremos. Maduremos en el evangelio. Maduremos en la gracia. Maduremos en el amor del Señor Jesucristo. La evidencia de la madurez, de esa madurez, es que todo lo que hagamos sea en y por amor a Dios, en primer lugar, y amor a nuestro prójimo. Pablo termina esta sección diciendo que reconoce a Estéfanas, a Fortunato y a Caico. Uno puede decir, ¿qué puede necesitar Pablo de otras personas si tiene al Señor? Pablo necesitaba apoyo espiritual. Pablo necesitaba a alguien que lo escuche. Pablo necesitaba a alguien que ore con él. Pablo necesitaba a alguien que lo ayude a caminar. Pablo necesitaba a alguien que interprete sus sueños. Pablo necesitaba a Estéfanas. Pablo necesitaba a Fortunato y a Caico, y el Señor se los envió. ¿Qué hicieron estos hombres? Alimentaron su espíritu. Hermanos, cuando tú y yo nos podamos encontrar en alguna circunstancia de aflicción y dolor, el Señor siempre envía a alguien a suplir nuestras necesidades. El Señor siempre envía a alguien a apoyarnos espiritualmente. El Señor siempre envía a alguien a levantar tu corazón, a fortalecer tu espíritu. ¿Estás triste hoy? El Señor es tu principal consuelo. Estamos tristes porque hoy termina un proceso. El Señor consuela nuestras almas.
Queridos hermanos, como iglesia siempre vamos a ser asediados por el enemigo y perturbados por el pecado de cada uno de nosotros. Por ello es que como comunidad debemos procurar madurar en la fe, amar verdaderamente al prójimo con sus defectos, con sus virtudes, con sus debilidades, con sus limitaciones, con sus enfermedades. Debemos amarlo, debemos alentarlos y no echarlos más al hoyo. Debemos apoyarlos mutuamente, ver cómo poder hacerlos salir de esa circunstancia en la cual se encuentra. Debemos reconocerlos por el trabajo, por el servicio que hacen. Debemos apoyarlos y respetarlos, particularmente a quienes predican y enseñan la palabra del Señor. Acordaos de vuestros pastores, particularmente a quienes se dedican a la predicación y a la enseñanza. Y por último, hermanos, el último punto de este texto, versículo 19 al 24. Palabras finales. Sean una iglesia firme en la gracia de Cristo. Sean una iglesia firme en la gracia de Cristo. Lo repito, sean una iglesia firme en la gracia de Cristo, que nada ni nadie los pueda separar del amor del Señor Jesucristo. Amén. Dice el texto, la iglesia de Asia os saludan. Aquila y Priscila con la iglesia que está en su casa os saludan mucho en el Señor. Os saludan todos los hermanos. Saludados los unos a los otros, los conozco los santos. Yo, Pablo, os escribo esta salutación de mi propia mano. Y aquí viene una exhortación tremenda al final. El que no amare al Señor Jesucristo sea anatema. Y luego dice, el Señor viene. La gracia del Señor Jesucristo esté con vosotros. Mi amor en Cristo Jesús esté con todos vosotros. Amén. Pablo está entregando sus últimas palabras. Es interesante cómo hace un contraste entre el egocentrismo de los corintios, donde ellos se consideraban la única y grande y la verdadera iglesia, y no tenían contacto con ninguna otra. Sin embargo, le entrega saludos de la iglesia de Asia, de la iglesia que está en la casa de Aquila y Priscila, la iglesia que está en otros lugares de otros hermanos. Esas iglesias sí actuaban con el evangelio. Esas iglesias sí eran maduras porque reconocían a la iglesia de Corinto como una iglesia hermana. Una iglesia madura siempre tiene relación con otras iglesias, no se aísla. Una iglesia madura siempre tiene comunión y edificación con otras iglesias. Una iglesia madura busca que otras iglesias la supervisen mutuamente para rendir cuentas. Por eso, gracias a Dios que somos presbiterianos. Y por eso que usted tiene que procurar que cuando hayan actividades presbiteriales, usted participe. Participe en la actividad presbiterial de varones. Participe en el encuentro de mujeres. Participe en el encuentro de adolescentes. No fue ningún adolescente al encuentro de ayer. Participe en el encuentro de los niños. Participe en el encuentro de líderes. Participen en la EPO. Participen en la asamblea. Participen en el Cardal. Aunque no sea en el mismo lugar, participen en el Cardal. Eso es comunión. Eso es estar en un mismo espíritu. Eso es ser cuerpo.
Gracias a Dios que tenemos esas actividades. Gracias a Dios que están las actividades interiglesia. No se reste. Fomente la comunión, fomente la interacción, la integración. Fomente la supervisión mutua. Pablo también manda a que siempre tengamos gestos de afecto los unos con los otros como expresión del amor santo entre nosotros. Y eso se refiere a que nos saludemos con ósculo santo. Usted sabe lo que es un ósculo, ¿no? ¿Sabe lo que es? Un beso santo. Hay distintas formas de besar, ¿ya? Ahora, yo pensaba en las nuevas leyes y pronto nuestro sínodo va a sacar un protocolo de acoso sexual, violencia intrafamiliar y acoso sexual. Y hermano, no se viene un poco complicada la cosa. Cualquier cosa puede ser malinterpretada. Cualquier toque puede ser malinterpretado. Por eso es que Pablo dice, ósculo santo. Un saludo santo. Porque hay ósculos y hay saludos que no son muy santos. Hay expresiones de hermanas a hermanos no muy santos. Y hay expresiones de hermanos a hermanas no muy santas. Saludémonos como santos en Cristo, no con una doble intención, no con un doble deseo. Hagamos morir la carne en el Señor. Hasta este momento la carta estaba siendo escrita por un amanuense, que es un secretario. Pero ahora Pablo toma la carta y es él quien escribe como un sello de validez de toda la primera carta a los Corintios. Y hace un último llamado. ¿A qué? A que la iglesia sea fiel. Pablo llama a que la iglesia sea fiel. Y el que no lo sea, sea maldecido por Dios. Fuertes y tremendas palabras. Hermanos, estas mismas palabras finales son para usted, son para mí. El Señor nos llama a ser fieles, fieles al Señor, fieles a su causa, fieles a lo que Él hizo por ti, por mí, por toda su iglesia. Pero si no somos fieles, el propio Pablo está añadiendo maldición, sea anatema, maldito, maldecido por Dios. Así que procura ser fiel, procuremos ser fiel delante de Dios, para que no recibamos esa maldición, sino que recibamos la bendición de vivir y de disfrutar del amor del Señor Jesucristo. ¿Sabe por qué? Porque Él dice, Maranata, porque Cristo está cerca. Para Pablo, la venida del Señor estaba ahí a la vuelta de la esquina. Ya han pasado 2000 años, el Señor todavía no regresa. Por eso es que ese mensaje es para ti y para mí. Mantente fiel, mantente firme, procura la santidad, procura ser cada vez más parecido a Cristo, hasta que el Señor te llame o hasta que el Señor vuelva. Deja de pecar, dejemos de pecar, paremos de pecar. Ser presbiteriano no es una licencia para andar pecando. Ser presbiteriano no es una licencia para que tu boca hable estupideces, para que ande hablando garabatos y ande dejando mal a las personas. Ser presbiteriano no es para que andes bebiendo y te andes curando y te andes emborrachando. Ser presbiteriano no te da licencia para que andes metido en todas las discotecas todos los fines de semana. Ser presbiteriano tampoco te llama a que seas glotón, porque nadie habla de que hay que cuidar el cuerpo. ¿Ah? Oh, sí, está gordito, tiene la media panza. Cuídese, sea fiel, santifíquese en espíritu, en verdad y en su cuerpo también.
La carta, hermano, finaliza con Pablo pronunciando una bendición de gracia y amor hacia los corintios, tal cual como empezó. ¿Con quién? Con la persona de Cristo. La palabra final de Pablo, antes de decir amén, es Jesús. ¿Sabe por qué? Porque Jesús es el centro de la iglesia. Jesús es el centro de la iglesia. Jesús es el centro de la iglesia presbiteriana de Chillán. Jesús tiene que seguir siendo el centro de la iglesia presbiteriana de Chillán. Cualquier persona que predique otro evangelio donde no se exalte la obra de Cristo sea anatema. Él enfatiza en toda su carta, después vean en 2 Corintios, cómo la obra de Cristo es lo más importante para el creyente. Cristo es más importante que la iglesia. Cristo es más importante que el templo. Cristo es más importante que la denominación. Cristo es más importante que los programas. Cristo es más importante que el liderazgo. Cristo es más importante que todo lo que podamos hacer. Cristo es el centro, la esencia, el motor de la iglesia. Queridos hermanos, y estas son como las palabras que siempre se entregan a la entregar la bendición, ¿no? Que la gracia del Señor Jesucristo les sustente cada día, como iglesia e individualmente. Que la gracia del Señor Jesucristo les haga ser fieles a Él en todo. Que la gracia del Señor Jesucristo los fortalezca, los santifique y los mueva profundamente a predicar el nombre de Cristo siempre. Que el Señor tenga misericordia de nosotros. Que el Señor les bendiga. Y que el Señor permita que podamos parecernos en algo a lo que Pablo nos está exhortando. Ya para terminar, hermanos, ya terminando el texto, la predicación del sermón, tomar una licencia de un par de minutos para agradecer al Señor. Agradecer al Señor porque Él fue quien me trajo acá. Él me trajo y Él me lleva. Quiero agradecer a mi madre. Te amo. Por todos sus sacrificios y por todo lo que ha tenido que enfrentar en el ministerio. Quiero agradecer a mis hermanos que me han apoyado en este tiempo, de una u otra manera, con palabras de cariño, con palabras de aliento, con palabras de oración. Gracias. Gracias cuando me apoyaron en los momentos más difíciles que he estado aquí, sobre todo con mis licencias. Gracias. Gracias por todo el apoyo y por todo el cariño. Hermanos, quiero pedirles perdón a toda la iglesia, a cada uno de los hermanos miembros de la iglesia, adherentes de la iglesia, por quienes se hayan visto afectados por mi pastorado, por mi carácter, como algunos le dicen, por mi debilidad. Perdón por haber sido tan enfermizo. Perdón por haber sido tan débil. Perdón por haber sido tan débil incluso psicológicamente. Les pido perdón
por no haber sido capaz de avanzar un poco más. Les pido perdón por no haberlos visitado como a lo mejor ustedes querían o necesitaban. Les pido perdón por no haber predicado de una mejor manera y por no haberles enseñado de una mejor manera. Pido perdón al liderazgo de la iglesia, al consistorio de la iglesia, a los oficiales, a los diáconos de la iglesia y a cada uno de los líderes de la iglesia en las distintas áreas. Que el Señor les bendiga. Y entrego en las manos del Señor todas aquellas situaciones que nos hicieron pasar momentos complejos durante estos 6 años. Sé que el Señor restaura, sé que el Señor consuela y sé que el Señor también hace justicia. Y sé que el Señor tiene misericordia de nosotros. Hermanos, Primera de Chillán, los llevo en mi corazón. Los llevo con mucho cariño en mi corazón. Que el Señor les bendiga. Que el Señor haga resplandecer su rostro sobre cada uno de ustedes. Y que Él ponga paz en sus vidas. En el nombre de Jesús. Amén. Les invito a tener un momento de oración. Querido Dios, te doy muchísimas gracias por este tiempo que tú me has permitido estar en este último sermón. Gracias porque tu palabra es mejor que cualquier idea y palabra humana para despedirse. Gracias por la carta del apóstol Pablo a la iglesia de los Corintios, donde confrontó con el evangelio todas aquellas problemáticas que esta iglesia ya tenía en su época. Gracias porque nos enseñaste, nos exhortaste a través de ella hasta el último momento, Señor. Gracias por el privilegio de haber predicado, Señor, en esta iglesia durante 6 años. Gracias, Señor, por la bendición de haber aprendido muchas cosas. Señor, yo sé que no he sido el mejor pastor y te ruego que tu misericordia, Señor, siga manifestándose en mi vida. Oh Padre, te ruego por la iglesia para que tú la sigas sosteniendo, porque la iglesia es tuya, la iglesia te pertenece. Tú diste tu sangre, tu vida por esta tu iglesia. Y te pido que tú, Señor, la seas preservando y perseverando hasta el fin. Gracias, Señor, por tu palabra y por el privilegio de predicarla en el nombre de Jesús. Amén.